Bueno, en un ratito vamos a estar con la licenciada Silvana Sotolano. Sí, mira, ya le advierto las piernas acá Sí, en a ver, en son imágenes. las de ella, sí, y efectivamente. está ¿Cómo le va? Buen día. Hola, elegante buen como día. siempre. ¿Cómo Feliz estás, día, Silva? Feliz día, queridos. para ti también, Un placer Silvana. estar acá con amigos. Para ti también. Muy para ti bien, también. vamos a Para estar, ti también, para me ti dijo también. justo. Para ti también feliz día. Ah, bueno, pensé que Para ti decías que también para feliz ti día. también. No, para ti feliz Vamos a día. estar hablando de un tema que desde ya preocupa a muchos uruguayos y seguramente tenemos en la teleaudiencia aquellas personas que han pasado por esos momentos en los que, bueno, la ansiedad, el miedo se apodera de nosotros y es, bueno, difícil sobrellevar ese momento y cada vez ocurre más, además. Claro. Estamos hablando de trastornos de ansiedad y vamos a un informe que puede servir de disparador que hizo Mariana Lugano hablando con los profesionales que se ocupan de esto, en este caso con el psiquiatra Guillermo Castro, y también con una persona que logró superar una situación realmente complicada como Estela Montes, que es ex paciente de agorafobia. Vamos con este informe y después, con mucho gusto, como siempre, charlamos con nuestra estimadísima Silvana Sotolano. Le llaman el mal del siglo porque cada vez son más frecuentes las consultas por trastornos de ansiedad en el mundo. Y su manifestación física más evidente son los ataques o crisis de pánico. Periodos en los que el individuo sufre de una manera súbita un intenso miedo o temor a morir con una duración variable, de minutos a horas. Las cifras son contundentes. De cada 10 adultos, entre 1 y 2 tendrá una crisis de pánico en algún momento de su vida. Los autores franceses le dicen el rayo que irrumpe en la noche serena. Una persona va caminando tranquilamente por la calle, o va en el ómnibus, o va conduciendo su automóvil, o lo que fuese, y de repente, en forma repentina, siente palpitaciones intensas, falta de aire, mareos, sensación de que se va a desmayar, sensación inminente de muerte, sensación de que tiene que salir huyendo del lugar donde está, el temor a que esto se vuelva a repetir una vez más, y generalmente los trastornos por pánico duran entre 20 a 30 minutos. Lo primero que sentía era como que la cabeza me iba a marear, palpitaciones, sentía también hormigueo, que me iba a morir, yo sentía que me iba a morir, me tenía que acostar en el piso porque yo ahí sentía como que me iba a morir y el estar en el piso me daba como más seguridad. El pánico tiene la característica que, a diferencia de las fobias, no se presenta frente a algo determinado, sino que aparece espontáneamente. Es decir, y hay personas que tienen mayor predisposición, o sea, por aumento o acumulación de estrés. Se sabe que la marihuana es un famoso productor de pánico, especialmente en gente joven. Es decir, hay varios factores que desarrollan el trastorno por pánico. Esto surge a raíz de que yo pierdo un bebé en el momento del parto por mala praxis, habiendo tenido un embarazo totalmente normal, sin ninguna explicación para conmigo ni para con mi marido, lo que te resulta mucho más traumático todavía. Y bueno, entonces me decían, no, tú estás con un duelo no vivido, que esto, que lo otro, que ya se te va a pasar, bueno, está. Y el pánico se complica si no es tratado al correr del tiempo con lo que se llama la agorafobia. La persona tiene miedo de salir a la calle porque si le llega a venir un ataque de pánico y llega a caer muerto en la calle, ¿quién lo va a ayudar? ¿Quién lo va a auxiliar para poder ir a un hospital, etcétera, etcétera? Cada vez fue con más asiduidad, cada vez más frecuente pasaba. Y luego empecé a no querer salir, porque ¿qué pasa? Eso es lo que se llama ansiedad anticipatoria. Yo sabía que si salía me pasaba. Entonces trataba de no salir para que no me sucediera. O si salía, establecía mis rutas, ¿no? Bueno, tengo que ir a tal lado. Entonces, para estar pertrechada por si me pasa algo. Salgo de acá, en el auto, paso por la casa de mi prima si me siento mal, bajo. Después paso por la emergencia móvil, después por lo de mi hermano, después por lo de mi prima y así llego a destino. Y a la vuelta lo mismo. Todo así. Todo tan maquinado que es como que no tenés vida, ¿no? La mayoría de la gente que tiene pánico concurre a los hospitales, a las emergencias. Ahí se le hacen toda una serie de estudios y generalmente demoran 1 año y medio en ir al psiquiatra o al psicólogo. Es decir, primero pasan por el internista, después pasan por el neurólogo, endocrinólogo, cardiólogos, hacen tomografías, etcétera, etcétera. Y cuando se descarta todo, se determina que es un mal psiquiátrico lo que tiene. O sea que hay una demora enorme en poder llegar al especialista que realmente lo va a tratar
y lo va a mejorar sustancialmente, ¿no? Sin diagnóstico, 20 años. Los mejores 20 años de mi vida, de los 30 a los 50. Lo peor que te puede pasar es no saber qué tenés, porque tú decís, yo quiero tener algo, porque por lo menos si sé lo que tengo, lo puedo encarar y tratar, para bien o para mal, pero lo ataco. El especialista para esto es el psiquiatra, y el psiquiatra te manda medicación. Y hay veces en que de pronto puede no llegar a ser necesaria, pero hay casos, como en el mío, que yo venía arrastrando esta enfermedad de tanto tiempo, era necesario, y te puedo asegurar que fue lo que me salvó. El tratamiento era, yo salía y caminaba de esquina a esquina de mi casa, en la misma cuadra, de esquina a esquina. Después, mi cuadra y la del costado. Después, mi cuadra, la del costado y la otra, hasta que hice la manzana. Me acuerdo que la primera vez que hice la manzana entera, caminé tan ligero, cuando llegué a casa me dijeron, ¿qué te pasa? Venía con un estado de agitación terrible. El tipo de vida que llevamos, sin duda que incrementa la capacidad de desarrollar pánico. Y sin duda también es una enfermedad que, como todo desorden ansioso, tiene también un componente genético, biológico, en la cual está determinado en algunas zonas del cerebro, como se llama la amígdala, que es el determinante de lo que capta el temor. Hoy en día, la gente que lo padece es afortunada. ¿Por qué? Porque se trata, y se trata bien. Hay que dar con el profesional adecuado, que sabe cómo se trata, y que no hay que tenerle miedo a la medicación, y que es muy importante acompañarlo con terapia. Volví a vivir, porque yo sobrevivía, y entonces volví a vivir, y bueno, eso le agradecí a Dios, al médico, a todos, y bueno, y a mí misma. Mirá que yo trabajé mucho por mí, ¿eh? Yo siempre le digo a la gente, uno tiene que trabajar por uno, porque lo que uno no hace por uno, nadie lo hace. Bueno, menos mal que logró salir el muchacho porque tenía una linda propiedad. Sí. Por lo que estamos. No, muy bueno el informe desde ya Mucho de valor Marianela. además, Y también, sí, ¿no? y el saludo a Estela, gracias por brindar y abrirse con nosotros para brindar ese testimonio de algo que no es sencillo, porque también hay mucho prurito a la hora de hablarlo y de tratarlo francamente, sobre todo porque, bueno, no es la típica reacción de ¿qué te duele? O ¿por qué estás mal? Porque a veces no tenés por qué estar mal por algo determinado. Bueno, ella decía, y lo digo con propiedad. Casi Sí. 20 años sin diagnóstico. No, además, pero sobre también. todo una cosa que decía el doctor Castro recién, en estos tiempos, porque las enfermedades psiquiátricas o los funcionamientos psicológicos están muy ligados a los entornos socioculturales. Hay una cantidad de patologías que están relacionadas con el momento que se está viviendo. En este tiempo donde estamos todos muchas veces sumergidos en una vorágine con poco tiempo para parar, para ver qué sentimos, muchas veces enganchados en esta cuestión del consumo, del exitismo, de ser genios en todo lo que hacemos, de tener excelencia en todo lo que hacemos. Si hay alguna patología que muestra el límite, es el ataque de pánico, ¿no? Claro. Porque lo que más pone en juego es el descontrol, esa sensación de yo no puedo controlar, pero además ligada a una cantidad de síntomas físicos donde uno queda atrapado dentro del cuerpo, entonces no hay forma de zafar. Claro, no puedes controlarte ni física ni emocionalmente. Exactamente. Y eso te deja en una situación de vulnerabilidad tremenda. Pero por eso es importante, me parece, leer de qué se trata, porque más allá de que, como decía recién Estela, es fundamental el tratamiento psiquiátrico y también el apoyo terapéutico, el apoyo psicológico, primero hay que poder comprender que lo que está pasando es algo que está hablando de algo, digo, no es porque sí. Entonces, generalmente se da por dos tipos de situaciones, o por algo traumático que es como decir, bueno, enfrento esto y no lo otro, me está pasando esto que es presente, tratar de encontrar un sustrato en el cuerpo. La enfermedad tiene mucho de esto, ¿no? Bueno, me viene taquicardia, sudoración, siento que me voy a morir, entonces tu psiquismo está focalizado en tratar de solucionar el problema físico y nos alejamos muchas veces de lo que pasa a nivel psicológico. Esta no es una elección voluntaria. La persona no es que dice, no me encargo de lo que me pasa emocionalmente, sino que se ve tan invadida por el miedo a morirse y el temor a que le pase algo físicamente, que es como una forma
que el psiquismo encuentra de evadir las razones reales de lo que está pasando, ¿no? Sí, está lo que es atravesar ese momento puntual. Y también está cómo seguir después, porque también trae consecuencias en lo anímico y en lo emocional. El decir, bueno, ¿por qué me pasa esto? O qué estoy haciendo mal para que me pase esto. Y en ese sentido, cuando uno, digamos, atraviesa la crisis de pánico, ¿cómo debe seguir después? Empezar por no condenarse, por ejemplo, buscar otras personas que haya ocurrido experiencias similares. Sí, claro, indudablemente que te cambia la vida, sobre todo porque además, yo me acuerdo, yo tengo un amigo que tenía ataques de pánico y le había pasado un par de veces en el cine, y me acuerdo que evitaba ir a un cine porque esa situación lo asociaba. Entonces, cuando la gente tiene muchos ataques de pánico, hay personas que llegan a tener 2, 3, 4 por día, entonces cualquier situación que la asocien a ese momento en el que se detonó el ataque de pánico empieza a ser cargada como una situación que evaden. Entonces, no solo desde el punto de vista emocional está toda esta cuestión de por qué a mí, o yo qué hago, o cómo puedo solucionarlo, sino también a nivel de la conducta. Evitar lugares que nos parece que nos generan la aparición del ataque de pánico, inhibir, yo qué sé, el contacto social, tratar de no ir a determinados lugares o con determinadas personas. Entonces, indudablemente, recién Estela decía, me cambió la vida, estuve de los 30 a los 50 años sobreviviendo y no viviendo, ¿no? Entonces, es muy fuerte. ¿Qué hacer? Para empezar, si bien por supuesto, frente a cualquier síntoma físico, es fundamental e importante descartar que no se trata de una patología orgánica, me parece que a veces nos detenemos demasiado tiempo queriendo encontrar por ese lado para no encarar que lo que nos está pasando es a nivel emocional. Porque es mucho más fácil pensar, bueno, no sé, si tengo, yo qué sé, el dolor la taquicardia que siento merece una medicación, se puede solucionar con una pastilla, es mucho más fácil tratar de encarar lo que me pasa afectivamente y a veces tener que solucionar unas situaciones que nos están acosando o una elección de vida que no nos está haciendo feliz y que empezamos a sostener a lo largo del tiempo y que un día el cuerpo habla de no puedo controlar más esto. ¿Hay ¿no? un evento, una circunstancia específica que desencadena esto? A veces sí, a veces no. ¿Nos puede precipitar o podemos ya venir medio como que predispuestos de fábrica? Sí, el doctor Castro recién hablaba de que hay como una predisposición genética. Yo creo que, y esto lo digo haciéndome cargo a título absolutamente personal, me parece que todavía en una cantidad de patologías y en manifestaciones hasta emocionales estamos como en las antípodas de lo que va a ser el descubrimiento de cuánto hay de hereditario, de genético. ¿Cuánto viene de fábrica? Sí, lo que sí es indudable es que el entorno desencadena o potencia, y pasa con la mayoría de las cosas. O sea, si un entorno o una situación de estrés hace que aumente la tensión, aumente la ansiedad, por algún lado hay que descargar. Entonces, de ahí viene esa sensación de descontrol. Y una cosa importante que es, los que han atravesado, ¿no? Ataques de pánico o inicios de ataque de pánico, esa cuestión como de extrañeza. Estoy en el cuerpo, pero siento un desasosiego que no me aguanto ni yo mismo y tengo que escapar hacia algún lado, ¿no? Esa sensación que no fue tan descrita en este momento en la nota, me parece que es algo que genera un terror espantoso, porque sentís que no sos tú en ese momento, pero que no podés salir, porque no es, como decía el doctor recién, tengo una fobia, entonces, bueno, evito, no sé, tengo fobia a las arañas, evito cualquier ambiente donde pueda haber arañas. Acá como tenés que evitar a ti mismo. Claro, claro. Y en lo personal, yo he conocido de esto y bueno, el solo evocarlo me genera un poquito de escozor. A mí me ayudó muchísimo la respiración, reeducar la respiración. Pero desde tu lugar de terapeuta, ¿cuál es el consejo, digamos, esa palabra de primera mano para aquellas personas que, bueno, que piensen que están presas de ese ataque o que de hecho lo estén peleando por hoy? Yo creo que la consulta psiquiátrica es fundamental para evaluar el nivel de ansiedad que hay. A veces hay cuadros depresivos ocultos también atrás de este tipo de manifestaciones. Entonces, me parece que en principio poder descartar si hay una patología que merece una medicación, eso es fundamental. Y después, como cualquier situación en la vida, que es una señal de alarma, poder atenderla, poder revisar qué nos está pasando. El apoyo terapéutico es fundamental, porque a veces son situaciones que se vienen cargando a lo largo de toda la vida. Muchas veces hay situaciones familiares de dolor, sí, claro, de desamparo,
¿no?, de la infancia, que en cualquier otro desamparo que aparece en otra etapa de tu vida, se desencadena todo esto que viene como guardadito y siendo controlado. Claro, a veces no es el episodio puntual el desencadenante, Exactamente. sino que viene de... Se le abre la puerta. A toda Sobre la todo porque hay algo que algún día podríamos ahondar un poco más, pero uno sale al mundo como con una artillería de defensas para poder sobrevivir a una cantidad de cosas que te van pasando. Esto del ataque de pánico lo que muestra es que el yo y sus defensas fracasan. Entonces no saben cómo lidiar con la realidad de afuera y con la realidad interior. Poder revisar a ver qué nos está pasando en eso es fundamental. Y lo que decías recién, hay una cantidad de propuestas alternativas, sobre todo cuando el cuerpo está tan involucrado, que son fundamentales y son una buena salida. El tema de yoga, respiración, el poder, porque la respiración, claro, la respiración te sitúa en otro lado, donde te das cuenta que hay algo que es permanente y que te salvaguarda de todo esto que es como una especie de tsunami que se te viene encima. Qué complejidad la del ser humano, ¿eh? Exacto. Qué complejidad la del ser humano. Y por eso tenemos a Silvana para... Qué complejidad y qué simpleza a la vez, También, ¿no? Nos olvidamos de que puede ser simple también, ¿no? Silvana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, un Sí, placer muchas verlos. gracias. Que Nos tengan un tenemos que feliz día juntar de la... un día de Nos esto. tenemos que juntar a Hablar un festejar montón la de cosas amistad. que tenemos que Exactamente. solucionar.